Bueno, por favor, también ustedes tienen un chat, ¿verdad? Ahí también se pueden ir comunicando. Bueno, entonces, así, iniciando más o menos algunos elementos que tienen que empezar que podrían empezar a trabajar, como les decía, el 14 y el 15 no tenemos actividades, el 18 regresamos y empiezan ya las las recuperaciones, pero vamos a tener clases de todas maneras, no se suspenden las clases. Entonces, sí seguimos trabajando. Voy a tratar de compartirles aquí algunos elementos que podrían empezar a trabajar. Primero, pues lo primero sería definir claramente el tema de investigar, ¿verdad? Tenga mucho cuidado que el tema tenga un aspecto jurídico, que no vaya a ser un tema completamente social o económico, mucho menos psicológico o pedagógico, ¿verdad? Un momento, por favor. Estoy buscando aquí mis archivitos. Vamos a ver. En primer lugar, pues sería definitivamente definir cuál es el problema, porque, por ejemplo, les voy a decir, hay alguien que me dice por ahí democracia y corrupción en Guatemala. Bueno, tienen que definirse qué tipo de corrupción es la que pretenden investigar, en qué área, en qué aspecto, ¿verdad? Porque la corrupción es muy amplia. Entonces, tienen que definirse cuál es esa corrupción, en qué área, en el gobierno, en alguna institución, definir límites, pueden ser límites geográficos, institucionales, inclusive. Podría ser la corrupción en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo, no sé. Tienen que definir sus límites, ¿verdad? Eso está muy general, ir especificando. Hay otros grupos, como dice, vamos a ver, maltrato infantil, ¿verdad? También ahí hay que definir límites, en qué área geográfica, en qué área geográfica se va a trabajar este tema. Vamos a trabajar, por ejemplo, solo con niñas o con niños. Tienen que ir donde dice causas y consecuencias del dengue. En ese tienen que tener mucho cuidado de que no sea un tema muy de salud, porque podrían haber causas y consecuencias biológicas, ¿verdad? Pero tienen que irlo enfocando en el tema jurídico. Así que no se vayan a perder, por favor, en su tema de enfocarse en algo que no corresponde, ¿verdad? ¿Alguien creo que levantó la mano por ahí? Sí. Ambas. ¿Qué tema es el que escogieron? Bueno, también es un tema bastante general, ¿verdad? Entonces tienen que reunirse para ir especificando qué aspecto de las elecciones van a ustedes a investigar. Eso es bastante general, ¿verdad? Leslie Maribel levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que nuestro grupo tiene 12 integrantes. Entonces, pues no nos gustaría dejar a 2 compañeros fuera, pero tal vez, no sé, usted nos pueda decir si en algún otro grupo hagan falta integrantes para que ellos se puedan unir, ¿verdad? Hacen falta.
Ustedes leyeron las indicaciones, decía. ¿Cómo decían las indicaciones? No más de 10, no menos de 8. Estaba bien claro. Entonces, si no quieren ser injustos, pues háganlo por sorteo, ¿verdad? O tal vez los que integren. Pero usted no leyó las indicaciones al inicio de integrar su grupo. Sí, licenciada, pero pues ahí sí que se nos pasaron en el listado, ¿verdad? Sí. Dice, los 2 integrantes más los 4 de aquí a casi está completo el grupo, dice Sara Gil. Sara Gil parece que necesita más integrantes. Compañera Catherine sugiere que usted integre su grupo, ya tiene 5 solo aquí en el chat. Bueno, entonces, podrían todos los que no tienen grupo, más los 2 que hay de estos 12, hacer un grupo también, ¿verdad? Está bien, licenciada, muchas gracias. Pónganse de acuerdo. Bueno, Julisa. Creo que ya no. Licenciado, con respecto al tema, nosotros cogimos el de leyes muertas. Nosotros queremos enfocarlo acá en la capital. Sí, pero ¿se van a dedicar específicamente a una ley? ¿O cómo es cómo pretenden enfocar? Sí, queremos enfocarnos en el decreto 289-2003, específicamente en el artículo 48, que es sobre los equipos que tienen que utilizar los motociclistas, que ya no lo utilizan y que incluso los policías ya no lo exigen. Entonces queremos enfocarnos directamente en ese artículo. Podría estar muy bien. Fíjese que en la actualidad la mayoría de los accidentes son producidos por motociclistas. Y la mayoría no tienen el equipo adecuado, sobrecargan las motos, a veces van hasta 5 personas en una moto, llevan menores de edad. Todas esas circunstancias deberían de ser controladas para que no ocurriera ese tipo de... y fueran más severos en el control. Sí, pues incluso en la noche, ¿verdad? Que no lo... Sí, es cierto. Sí, porque identificarles si hay quienes van sin luces y el chaleco les serviría para eso, con las bandas reflectivas y todo eso. Es un tema interesante, solo vaya ubicándolo geográficamente. Entonces está bien, ¿verdad, licenciado? Sí, está bastante bien. Jocelyn Rivera dice, no puedo hablar, dice, el abuso infantil, sí, el abuso infantil tienen que ubicarse también geográficamente, en qué departamento, en qué comunidades, si va a ser solo para niñas o para niños, o sea, que no sea tan general, porque si decimos abuso infantil en general es mucho, ¿verdad? Pero revisen los límites en el plan de investigación de teoría de la investigación para que se vayan ubicando. Eso les va a ayudar mucho. Leslie Maribel. Perdone, licenciada, nuestro tema es la problemática en las redes sociales que afectan a la juventud. No sé si está bien el tema. Sí, está bien, pero igual, ¿verdad? Investiguen, lean un poco el tema, váyanlo limitando, en qué área geográfica, podría limitarse también la cantidad de redes sociales y qué tipo de problemática, ¿verdad? Porque hay spams, hay, inclusive se utiliza hasta para cometer abusos en los menores de edad. Tienen que irse especificando qué realmente quieren hacer y quieren investigar.
traten de platicar como grupo y decidir escribir por lo menos una media página donde realmente expliquen qué es lo que quieren investigar con sus límites. ¿Quién va a ser su unidad de análisis? ¿Van a ser los menores de edad? ¿Van a ser el sexo femenino? ¿Van a ser temas, por ejemplo, de situaciones sexuales? Porque eso se da también en las redes sociales, ¿verdad? E inclusive se da hasta secuestros, el tema de trata de menores. Así que tienen que leerlo bien y por lo menos en una media página, explicar bien qué es lo que quieren investigar. Muchas gracias, licenciada. De nada. Bueno, todavía tenemos un tiempecito. Vamos a hablar un poquito entonces de estos elementos. Bueno, fíjense que la tarea, en primer lugar, van a tener que elaborar una introducción donde van a tener que hacer una explicación del tema. ¿De qué trata? Era lo que yo les decía, que en una media página traten de explicar de qué tema pretenden ustedes trabajar. No tan general, ¿verdad? No decir, por ejemplo, el maltrato infantil, como les explicaba, o la trata de personas en general. ¿Qué tipo de maltrato? Especificar en qué lugar van a hacer la investigación. Tratar de en una media página, unas 10 líneas, explicar claramente cuál es el problema o el fenómeno social que ustedes quieren investigar. En la introducción también sería conveniente que agregaran cuál es el enfoque de la investigación. Si va a ser un enfoque positivista, en el cual van a utilizar el método científico con todos sus pasos y especialmente las técnicas cuantitativas, o si va a ser un enfoque cualitativo, aunque yo les recomendaría que por el enfoque que se trabaja en la Facultad de Ciencias Jurídicas, escogieran mejor el enfoque, la metodología cuantitativa. Y si quieren, podrían hacerlo hasta combinada, ¿verdad? Una metodología la cual utilicen métodos cuantitativos y tal vez por ahí algunas entrevistas de enfoque cualitativo, como una entrevista semi-estructurada, pero recuérdense que la muestra de los métodos cualitativos tiene que ser más pequeña. Entonces, en esa introducción, ustedes traten de explicar realmente cuál es ese problema. Podría estas primeras reuniones definir realmente cuál es el problema que quieren investigar, no tan general, sino que irlo ya limitando y especificando. El otro elemento serían algunos elementos del plan, que en primer lugar tendríamos que definir nuestra pregunta de investigación. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos que elaborar una pregunta de investigación como cuáles son las causas por las cuales que incluya la unidad de análisis, que serían las personas específicas a las cuales vamos a investigar, los límites de dónde a dónde, límite geográfico, límite temporal, puede ser por el género femenino, masculino, límite institucional. Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que realiza la Procuraduría de los Derechos Humanos para prevenir el maltrato femenino, ¿verdad? El maltrato de la mujer. O podemos irlo trabajando específicamente en una institución. Entonces, los límites se tienen que tomar en cuenta. Después de tener bien clara esa pregunta de investigación, pues también tenemos que elaborar objetivos. Recuerden que de la pregunta de investigación podemos obtener los objetivos. Podría ser un objetivo general
y si quieren 1, 2 o 3 objetivos específicos. ¿Quiénes van a ser los sujetos de nuestra investigación? Definir realmente la unidad de análisis es uno de nuestros sujetos de investigación, los menores de edad, pero también con ellos estarían los miembros de la comunidad, los padres de familia, las autoridades de la comunidad, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en este tema. Entonces, definir quiénes son esos sujetos y las técnicas que les vamos a aplicar a estos sujetos de nuestra investigación. Podría empezar por eso. Y ya definido cuáles son las técnicas, entonces hay que elaborarlas. Pero para elaborar las técnicas tenemos que tener muy claro esos elementos del plan de investigación para poder elaborar las preguntas de nuestras técnicas. Con estos dos elementos, por ejemplo, primero, definir claramente qué es el problema, el tema o el problema que vamos a trabajar. Aquí más que el tema es así en general, el problema. Sería una explicación del problema que vamos a investigar. ¿Cómo? El enfoque que le vamos a dar, si va a ser positivista o interpretativo, y la metodología que vamos a utilizar, si va a ser cuantitativa y cualitativa. Luego vendrán definir algunos elementos del plan que definitivamente nos van a ayudar mucho para poder elaborar las técnicas. La pregunta de investigación con todos sus elementos. Recuerden los conocimientos de teoría, ahora los van a poner en práctica, cómo se elabora el plan de investigación, la unidad de análisis, los límites, y de ello, pues, elaborar los objetivos y la hipótesis. Que si ustedes elaboran bien su pregunta de investigación, van a poder de ello obtener los objetivos y la hipótesis. Luego, ¿quiénes son los sujetos de nuestra investigación? Pero eso dependerá de que ya esté bien definido el problema y que esté bien definida quién es nuestra unidad de análisis. ¿Quiénes son esos otros sujetos que están relacionados en ese fenómeno que estamos investigando? Si fuera un fenómeno educativo, estarían los alumnos, los maestros, los directores de establecimientos educativos, el Ministerio de Educación. Si fuera un tema de salud, los pacientes, los médicos, los dirigentes del Ministerio de Salud, perdón. Y entonces tenemos que ir empezando al reunirnos para definir estas situaciones. La tarea se va a entregar probablemente unos días antes del examen. Si quieren, pues tómenle un pantallazo a estos dos elementos y empiecen a trabajar con eso. Pueden ustedes delegar a los compañeros algunas tareas, pero recuérdense que todo va lógicamente relacionado. Para elaborar la pregunta, estar bien claros. De la pregunta emanan los objetivos y la hipótesis. Y de la pregunta también vamos a obtener quiénes van a ser los sujetos de nuestra investigación. Y luego definir cuáles son las técnicas que se aplicarán. Podríamos empezar a trabajar en estos dos elementos para iniciar nuestro trabajo. Entonces, primero, una explicación del problema, el fenómeno de investigación. Y los elementos del plan, que serían muy importantes. Bueno, si quieren le toman un pantallazo a esto o lo toman una fotografía para que por lo menos empiecen a trabajar con él.
Y en otra clase, pues podemos ir explicándolo un poquito más ampliamente. ¿Alguna pregunta o estamos? Yo creo que en el momento que lo vayan realizando, van a ir resultando las dudas. Pueden elaborar dudas generales en el aula. Lo que sí no pueden hacer es enviarme su trabajo para que yo lo revise, porque es precisamente de ese trabajo que los voy a evaluar. ¿Sí, Leslie? Licenciada, perdone, ¿la puntuación del trabajo es la puntuación del segundo parcial? No. Es parte del segundo parcial. Yo por eso le digo que también les voy a dar el punteo del trabajo. Muchas gracias, licenciada. También va a haber examen. Bueno, entonces, si hay alguna duda o pregunta, también me pueden escribir o lo hacen en clase. Sería recomendable que las dudas y preguntas se hicieran en clase. Todo lo que les estoy solicitando son temas de teoría que vimos en el curso de teoría de la investigación y que hemos visto en métodos de investigación. Entonces sería aplicar el contenido de los temas que hemos desarrollado en esta tarea. Y les deseo un feliz descanso, que disfruten el 15 de septiembre, reúnanse por lo menos un día, leen algunas tareas y después reúnanse para llegar a consenso. Nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz descanso. Buenas noches para todos. Muchas gracias.